Bien, Pedro, para complementar la información y el análisis estamos conectados con nuestro invitado José de Chávez, viceministro de Gestión Ambiental del MINAN. Señor Chávez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Exitosa, te escucha. Buenas noches, gracias por la invitación y un gusto conversar con ustedes. Pero en este momento, José, gracias por responder nuestro llamado. Este paro cocalero que ha sido suspendido, ¿realmente es producto de la inacción del gobierno o es algo que se ha venido generando a lo largo de los años por desatenciones propios a los cocaleros que se resisten a los cultivos alternativos? A ver, lo primero que habría que decir que es una buena noticia que el paro se haya suspendido y que se vaya a instalar nuevamente un proceso de diálogo. En esta zona del país hace varios años hubo un conflicto muy fuerte, de mucha violencia, y que fue encauzado por un proceso de diálogo que venía implementándose y que fue suspendido, según la información que tenemos de la Defensoría del Pueblo, por el inicio de la pandemia. Y lamentablemente no fue retomado una vez que ya estuvimos en una situación con mayor incidencia, digamos, de la pandemia, ¿no? Entonces, es un conflicto de larga data. Es un conflicto sin duda complicado, complejo. Entonces no es producto, digamos, de las responsabilidades de esta administración. Yo creo que es producto, como la gran mayoría de conflictos que han estallado en el país en estas últimas semanas, en estos últimos meses, o en los primeros meses del gobierno del señor Castillo. Son conflictos que están embalsados, es lo que la Defensoría denomina como conflictos latentes, ¿no? Así es, pero yo quería saber su opinión, si es que le parece tardía quizás la reacción de la premier Mirta Vázquez Chuquilín. Hace unos días pues hubo una conferencia de prensa y ya veíamos que un vehículo del MINSA había sido afectado por parte de esta población que levanta la voz de protesta. Veíamos alrededor de cerca de 9 conflictos en paralelo y en simultáneo y la PCM no se pronunciaba. Hoy día ya se conoce que el día 28 de octubre va a haber una mesa de diálogo. ¿A usted le parece que ha sido un poco lento quizás la respuesta o la ejecución de una solución? A ver, los que conocemos un poquito de estos temas, sabemos que cuando se produce un estallido social, no es sencillo canalizar esta situación complicada por vías institucionales, por vías pacíficas, por vías de diálogo. No hay que olvidar que la señora Mirta Vázquez se ha asumido la presidencia del Consejo de Ministros hace apenas una semana y media, tiene muy poco tiempo en el cargo y por supuesto tiene una agenda sumamente compleja. Digamos, la situación que vive el país no es sencilla y en medio de esa situación complicada ha habido un conjunto de estallidos sociales. Tenemos el conflicto del corredor minero del sur, tenemos conflictos en la zona, en la Amazonía, como consecuencia de los derrames, tenemos este caso de los cocaleros, tenemos en Junín también situaciones complicadas, tenemos aportas posibles estallidos en zonas donde hay minería informal, minería ilegal. No es la primera vez que el inicio de un gobierno está acompañado de un incremento de la conflictividad social en el país. Ocurrió con el señor Humala, ocurrió con el señor García, con el señor Toledo, entre otros, porque al inicio de un gobierno se generan sobre expectativas de lo que puede hacer una nueva gestión. Y a eso, por supuesto, se le suman los casos de conflictos embalsados. Pero además, en este caso, es importante subrayar que la mayoría de estos conflictos que han estallado en estas últimas semanas se están produciendo precisamente en zonas donde el presidente Castillo obtuvo un altísimo respaldo en la segunda vuelta electoral. En las provincias del corredor minero del sur obtuvo votación por encima del 90%. Es decir, la expectativa de que un gobierno que lo sienten como suyo resuelva las demandas pendientes es enorme. Y no van a haber remedios milagrosos, no va a ser muy sencillo resolver estas sobreexpectativas de demandas. Pero, José, a ver, volviendo al tema cocalero, ¿cómo llevar adelante este proceso de negociación a partir del próximo 28 de octubre, donde la única demanda de la población en protesta es no ejecutar la política antidrogas de erradicación de la hoja de coca? No hay más demanda que esa en el tema cocalero. ¿Cómo negociar en ese extremo? No, lo primero que hay que decir que no es una tarea sencilla, ¿no es cierto? Ni en esta zona donde hay cultivo de coca, ni en otras zonas, ¿no? No es una agenda simple, no es una agenda sencilla. La expectativa que yo tengo, en primer lugar, es que
precisamente en esta zona del país, como les mencionaba, ya había un proceso previo, un proceso que estaba encaminado, donde todos los actores estaban dispuestos a ceder posiciones, proceso que fue interrumpido abruptamente y que lamentablemente no fue retomado a finales del año pasado cuando habían condiciones para retomarlos. Entonces, yo tengo la percepción, no es muy sencillo, yo creo que para las personas que ven los conflictos desde Lima, lo primero que habría que subrayar es que no es fácil, no es sencillo que una población decida tomar una medida extrema, ¿no? Bloquear carreteras, hacer visible su conflicto, porque eso tiene un impacto enorme en sus propias actividades económicas, productivas. Entonces, yo soy optimista en el sentido que yo no creo que el conflicto con los cocaleros, una vez instalado el proceso de diálogo, ellos esperen que esa mesa vaya a resolver el conflicto en unos días y por lo tanto si no se resuelve para finales de este mes, se vaya a retomar una medida de fuerza. Eso no ha ocurrido en ningún conflicto pasado, ni con los cocaleros, ni en zona de influencia de la minería, o en algunos otros casos. Entonces, ya que hayamos pasado a una etapa de diálogo que no va a ser sencilla, yo creo que sí hay posibilidades de que finalmente estas expectativas sean canalizadas y no volvamos a retomar una situación de tensión social como la que hemos vivido en estos días. Pero resolver el conflicto de los cocaleros, resolver el conflicto de la producción de hojas de coca en el país, no es una tarea sencilla, no va a ser una tarea sencilla para esta presidenta del Consejo de Ministros, ni para las previas ha sido sencilla, ni para las que vendrán más adelante. Así es, pero siguiendo un poco con la pregunta de Pedro, se conoce que el 90% de la producción de la hoja de coca se va para el narcotráfico y ellos han pedido no ser satanizados, no ser pues encapsulados con este tema del narcotráfico. Sin embargo, vemos que el actual ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, ha tenido una postura a favor de legalizar la hoja de coca y ha tenido reuniones con ellos, al igual que Guillermo Bermejo. ¿Cómo sería entonces una mesa de diálogo si tenemos a un ministro que está del lado del Poder Ejecutivo, que está prácticamente teniendo doble discurso, ¿no? Pues a favor y en contra. ¿Cómo se podría solucionar esto? ¿O cree usted que debería haber un cambio fundamental de pieza ahí quizás para buscar una mejor gobernabilidad y un mejor diálogo, un mejor consenso? A ver, en primer lugar, yo sí creo que es una oportunidad que congresistas como el señor Bermejo, haciendo sus labores de representación política, asuman un rol importante, sobre todo con actores sociales como los productores de coca, con los cuales él tiene relación. Él ahora es un congresista de la bancada de gobierno, además es un congresista que tiene un nexo y una relación, una vinculación con el Poder Ejecutivo. Entonces por ahí yo veo más bien una oportunidad. Una cosa es ser asesor, una cosa es ser dirigente y otra cosa es asumir funciones de representación política dentro del Estado peruano. Entonces, creo que ese rol tiene que ser asumido plenamente. Y en relación al ministro del Interior, yo esperaría que actúe como ministro del Interior, asuma su responsabilidad como tal, y por supuesto que ojalá que la relación que él tiene con los productores de coca sea, digamos, un factor que ayude a solucionar el conflicto. Las cifras son claras, es evidente, la producción de coca ha aumentado de manera significativa, y sabemos a dónde va esa producción de coca. Pero José, además, José, no hay que olvidarnos, el tema ambiental para mí es muy sensible. Ya, sí. Perdón la interrupción, para hacer un corte en ese sentido de la responsabilidad que pueda tener Barranzuela, la posición que puede marcar como ministro de Estado y no como activista cocalero. Pero ¿dónde está la responsabilidad del gobierno del presidente Sagasti? Porque la cantidad de hectáreas erradicadas en este año de hoja de coca con fin de narcotráfico ha sido un fracaso total, un fiasco total. Y no podemos echarle la culpa total al presidente Castillo, que recién tiene poco menos de 3 meses en el gobierno. Y los otros 6 meses o los otros 7 meses del año, ¿dónde estaba la participación del Ministerio del Interior o del presidente Sagasti en esta labor de erradicación de la hoja de coca? Yo coincido plenamente con ese diagnóstico, ¿no? Pero además yo iría un poquito más allá. Es decir, no solamente la gestión previa, la administración previa ha fracasado,
sino esos fracasos los venimos arrastrando hace varios años, ¿cierto? No es que en el último año ha habido un incremento significativo de la producción de coca. Si uno ve la tendencia en los últimos 10, 15 años, ha sido una tendencia de crecimiento y de expansión. Y por eso yo sí coincido con usted, no podemos achacarle a una administración que ni siquiera ha cumplido los primeros 100 días la responsabilidad de lo que pueda estar pasando en estas zonas, en esta zona del país, como tampoco le podemos achacar el estallido del conflicto en el corredor minero o lo que está pasando en la Amazonía, donde pueblos indígenas protestan año tras año durante décadas por la contaminación por petróleo ocurrida o producida por los derrames. Entonces son problemas, son conflictos que vienen de larga data y que el Estado peruano, sea cual sea la administración que hemos tenido, ha fracasado para atenderlos correctamente. Yo sí tengo mucha expectativa que la presidenta del Consejo de Ministros, la actual presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Mirta Vázquez, imprima una lógica distinta a los conflictos sociales en el país y que no sigamos teniendo una lógica reactiva, es decir, cuando el Estado reacciona cuando se produce el estallido social y no tenemos una lógica más bien preventiva, ¿no? Yo creo que por ahí hay una falla enorme y eso hay que modificarlo de manera sustantiva, ¿no? Muy bien, señor José Echave, muchas gracias por su análisis y por la información. Buenas noches. Gracias a ustedes y siempre a su disposición. Encantados. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ha sido José Echave, el ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.